nosotros bien claramente estamos, ¿no? En una batalla. Y esa batalla es del mal contra el bien. Y no solamente el bien como en sí, el bien no está peleando contra el mal, como pudiéramos decir nada más blanco contra negro. Sí, también muchas veces tenemos que saber escoger entre lo bueno y lo excelente. El mismo diablo podría ofrecernos a nosotros cosas buenas que no son la voluntad de Dios. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a empezar en oración. Bendito Rey Todopoderoso, Padre eterno, Padre celestial, te damos muchas gracias por este día. Te pedimos que hayas hecho llegar con bien a los pastorcitos, que allá ellos puedan llevar a cabo la comisión por la cual tú los mandaste. También, Señor, que aquí tú seas con nosotros, ata y reprende al diablo, que quiera venir a traernos distracción, que quiera venir a traernos confusión. Te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano sobre nosotros, especialmente sobre mí, que digas solo tus palabras, que yo no sea yo hablando, sino seas tú hablando a través de mí. Te damos muchas gracias y te pido que esta palabra pueda traer y dar mucho fruto. Amén. Entonces, hermanos, ¿contra quién estamos peleando? ¿Contra otra denominación? ¿Contra otras religiones? ¿Contra los políticos? ¿Contra qué estamos peleando? Contra el diablo, ¿no? Dice, no peleamos contra sangre y carne, sino contra huestes, contra potestades. Para que un doctor sepa cómo curar una enfermedad, ¿qué es lo primero que pregunta? Los síntomas, ¿no? Igual hay gente que no sabe qué son los síntomas, llega el doctor a ver, ¿dónde le duele? Ay, me duele si le hago así, pues no le haga así, ¿no? Nosotros, los doctores nos preguntan a nosotros qué nos duele para que entonces sepan qué atacar, qué pasos dar para que nosotros nos empecemos a sentir mejor. No sé a quién le gusta el fútbol americano, pero ustedes saben que es un deporte un poco técnico, o sea, no es como el fútbol que se la pasan pateando la pelota todo el tiempo, sino cada jugada mandan un plan diferente, cada jugada, hasta incluso formaciones. Entonces, no solo hay un coach y sus asistentes, hay muchísimos coaches, incluso coaches que están desde arriba de las alturas para ver cómo se paran los demás equipos. Siempre, hermanos, cuando va a jugar un equipo, se sientan todos los coaches a ver al otro equipo y a estudiarlo para saber cómo juega su quarterback, cómo juega su corredor, cómo sus receptores. Y les avisan a los jugadores, ten cuidado con tal número, ten cuidado con con aquello. Porque se preparan, si se preparan en el Super Bowl, en la final, para jugar contra un equipo y juegan con otro, ¿qué creen que va a pasar? Pues van a perder. Ahora imagínense, hermanos, que la policía no tuviera blancos específicos, no tuviera gente o bandidos. Por ejemplo, vemos hasta en las películas, ¿no? El letrero de se busca. Obviamente están yendo ¿por quién? Por una persona en específico. ¿Saben contra quién van? Imagínense que la policía nada más le pidieran una cuota. Bueno, sí lo hacen, pero les pidieran una cuota de nada más meter gente a la cárcel. Pues agarrarían a quien fuera, ¿no? Pues tenemos que tener gente en las cárceles porque están bien bonitas y están vacías, pues hay que meter gente a la cárcel. Uno saldría y lo meterían a uno en la cárcel. Pero ¿qué hacen? Tienen también su lista. Bueno, deberían de tener su lista, ¿no? De gente corrupta. Los bomberos. Imagínense que estén sentados ahí nada más. A ver, tenemos un montón de agua y un camión, ¿qué hacemos? Pues vamos a echarla ahí todas las casas, ¿no? Los bomberos, ¿a dónde van? Específicamente a la casa que está en llamas. Y van y le echan agua a donde no hay llamas. ¿No? ¿A dónde van? Le echan agua a donde están las llamas. ¿Se dan cuenta? Van a cosas específicas, van peleando sabiendo contra quién van peleando, van con una meta. Y dice Efesios 6:2, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, por ejemplo, si se levanta una persona en contra de nosotros
hay gente, ha habido mujercitas que llegan al evangelio antes que el esposo, o muchas veces también el esposo viene sin la esposa, o los hijos sin los padres, se levantan en contra de nosotros. ¿Estamos peleando contra nuestro familiar? ¿Contra quién estamos peleando? O incluso en el trabajo, ¿sabes qué? No me gusta que seas cristiano y nos mandan a que hagamos cosas los domingos, o ¿sabes qué? O escoge entre yo y entre tu empleo y tu iglesia, etcétera. No puedes ir al retiro. ¿Contra quién estamos peleando? ¿Contra esas personas? ¿Contra quién? Contra el diablo. Contra el diablo, porque él es el que no quiere que el reino de Dios sea establecido. ¿Y a través de quién Dios vino a establecer su reino? A través de su pueblo, a través de nosotros. O sea, el Señor Jesucristo tenía toda la capacidad de haber traído ángeles, de haber bajado con todo poder y de haberlo establecido a la fuerza. Pero Él, hasta vemos en las Escrituras que muy pocas veces agarraba y predicaba a los gentiles. Hasta incluso hay una historia donde se le acerca una mujer que su hija estaba endemoniada y le dijo que no iba a tirar las migajas a los perrillos, ¿no? El pan a los perrillos. ¿Y cómo es que llegó todo el evangelio a todo el mundo? A través de su pueblo, a través de la gente que agarró sus mandamientos, los vivió y los empezó a transmitir. El Espíritu Santo que moraba en nosotros dice, entonces van a ir a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nosotros somos los que tenemos esa tarea de establecer el reino de Dios en esta tierra. Por eso fue que Él dijo, arrepentíos, ¿por qué qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo podemos ver las buenas obras, hermanos? Si nosotros, por ejemplo, alguien nos hace algo malo a nosotros, por ejemplo, un jefe, o un esposo abusivo, o una mujercita rencillosa que no quiere que nos acerquemos al Señor, o X persona que nos haga algo por hacer lo correcto, nosotros, si le pagamos con mal, ¿qué estamos haciendo? Exacto, porque acuérdense, estamos conscientes de contra quién estamos peleando. Contra el diablo. Nosotros no podemos hacer lo mismo que hace el diablo para tratar de vencerlo. Tenemos que hacer lo que va en contra de la maldad. ¿Y qué es? La voluntad de Dios. Las cosas buenas. Entonces las buenas obras, yo lo puse, buenas obras igual a voluntad de Dios. Buenas obras igual a voluntad de Dios. Jesús tuvo muy en claro qué venía y contra quién peleaba. Dice Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo. Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Acuérdense, nosotros venimos a imitar los pasos de ¿quién? Exacto. Dijo Pablo, sean imitadores de mí como yo soy de ¿quién? De Cristo. Entonces, lo que quiso decir Pablo es sean imitadores de Cristo. Entonces, igual nosotros, hermanos, todo lo que hacemos, todo lo que vino a decir Jesús, era que imitáramos a Él y a su Padre, todo. Entonces, ¿nosotros tenemos que buscar nuestra voluntad? No, tenemos que buscar la voluntad de que nos envió, ¿ok? Juan 6:38 al 40. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Imagínense, ¿hacer la voluntad de quién? Del que me envió. Nosotros otra vez, ¿de quién tenemos que hacer la voluntad? Del que nos envió. Y acuérdense lo que acabamos de ver. Voluntad de Dios es igual a ¿qué? A buenas obras. Entonces, voluntad de Dios es igual a ¿qué? A buenas obras. Dice Juan 14:10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. ¿Se dan cuenta? La voluntad de Dios y las obras, ¿cómo van de la mano? ¿Cómo son exactamente lo mismo? Entonces, si nosotros permanecemos en Dios, ¿las obras de quién vamos a hacer? No es física cuántica, no es algo imposible. Es 2 más 2. 2 más 2. Si nosotros estamos en el Padre y el Padre en nosotros, las palabras que yo os digo, que nosotros decimos, no las hablamos por nuestra propia cuenta, sino que el Padre que mora en nosotros es el que hace las obras. Amén. Entonces, hermanos, acuérdense, no se puede hacer el mal contra los que nos hacen mal. ¿Qué tenemos que hacer con ellos?
el bien. Buenas obras. Y otra vez, buenas obras es igual a ¿qué? A la voluntad de Dios. Y para que realmente veamos, hermanos, cómo es bien importante que nosotros como cristianos mantengamos buenas obras, Él estableció su ley en nosotros para que no importa por qué situación, en qué parte del mundo, qué conocimiento, cualquier cosa que tengamos, nos enfoquemos en hacer su voluntad. Van a ver. Estaba buscando en internet la definición de lo bueno y de lo malo. Y lo bueno o el bien es el mejor modo posible o de un modo correcto, de acuerdo con una norma implícita, una convención sobreentendida, lo que se supone o espera que debería de ser u ocurrir. O sea, literalmente lo que se tiene que hacer, ¿no? Como Dios manda casi. Pero algo en todas las definiciones que yo encontré, esto tiene que ser como al pie de la letra, con una norma preestablecida. Una norma preestablecida. Y porque ahorita, según el bien, es dependiendo de lo que cada uno crea que es lo correcto, ¿no? Pero ¿qué creen? Dios ya nos puso qué es lo correcto y qué es lo equivocado dentro de nosotros. Dice, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. En Romanos 2:14, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Y lo malo es de un modo que no se considera correcto o adecuado, de acuerdo con una norma sobreentendida, o de forma total o parcialmente contraria a lo que se supone o espera que se debería hacer u ocurrir. Es exactamente lo contrario a lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, si yo, aunque no conozca la ley, voy y la rompo, ¿qué va a pasar? Los policías tienen que venir por mí, porque no importa que yo no conozca la ley, de todos modos violé la ley, tengo que pagar por mi crimen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una norma preestablecida, ¿cuál es? Los mandatos de Dios. No hay manera de que nosotros le podamos dar la vuelta. Es que como no lo conocía, aquí dice, aunque no tengas ley, aunque no lo hayas escuchado, yo ya te lo puse en tu corazón, escrita en tus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces eso ya viene prescrito. Y acuérdense, hermanos, que la voluntad de Dios, las palabras perfectas de Dios, su evangelio, viene escrito con las palabras que crearon el universo. Por ejemplo, el oído humano no percibe ciertas frecuencias de sonido. Igual hay un sonido que nosotros no oímos y los perros andan bien locos, ¿no? Porque su oído sí lo pueda captar. Y eso solo es viéndolo de una manera un poco tangible. Ahora imagínense las palabras celestiales, las palabras que crearon el universo. En Génesis los trataron de explicar un poquito para que lo pudiéramos entender, pero son imposibles de que nuestra mente finita, de que nuestro ser pueda entender esas palabras del Señor. Entonces llegaba el Señor Jesucristo y hablaba y los fariseos decían, este cuate está loco, ¿no? Trae a Belcebú dentro, anda sacando demonios así, anda... Dice la Escritura que la palabra de la cruz es que locura. Es locura, porque nuestra mente no va a poder captarlas. Pero hubo personas que tuvieron un encuentro con el Señor, que trataron con palabras humanas darnos esas palabras celestiales, esas palabras eternas, para que nosotros viviéramos de acuerdo a ellas. Uno de ellos fue Pedro. Dice Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, esto de andar en buenas obras, el Señor dijo, ok, no entienden qué es vivir en mi voluntad, se los voy a desglosar, les voy a decir a tal persona que escriba esto, para que se apegue lo más que se pueda a mis palabras eternas. Entonces, ¿se dan cuenta? Nosotros de ser
el pecado, trapos de inmundicia, nos hizo un linaje escogido, nos hizo un real sacerdocio, nación santa, o sea, una nación apartada para Él, además de los demás, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué fue lo que usó Dios para adquirirnos, hermanos? Su preciosa sangre, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cómo creen que el mundo va a escuchar esas virtudes de aquel que nos llamó? Si yo, hermanos, no sé hablar chino y quiero enseñarles a hablar chino, ¿qué va a pasar? Me van a tomar de loco y que no funciona. Entonces, primero yo lo tengo que vivir para que entonces podamos enseñarle a las naciones, para que podamos enseñarles, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Sí tiene sentido? También seguimos en Pedro 2, pero el versículo 11. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan con el alma. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El que no recoge conmigo, ¿qué hace? Desparrama. Entonces acuérdense, aquí estamos el bien peleando contra el mal. Entonces nos pide aquí, dice, ok, les digo que no hagan cosas equivocadas, pero como humanos a veces no entendemos que es una cosa equivocada, ¿no? Y estará bien matar, y estará bien abortar, pero no está mal, ¿no? Decir groserías. Entonces, dijo Pedro, ok, les voy a explicar un poquito más qué son estos deseos carnales. Dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan con el alma. Y después le explica en el 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Pero ¿qué creen? No se queda ahí. Dice, al considerar vuestras buenas obras. Y después lo hace práctico en el 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué dijo? Porque esta es la voluntad de Dios, que al enojarte, entonces hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos. Y te callas porque esta es la verdad, ¿no? ¿Qué dijo? Haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y acuérdense otra vez, hacer bien es igual a ¿qué? A la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios. Dice en el 18, en ese mismo capítulo, empleados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Se dan cuenta? No le está diciendo a los empleados, si te tratan mal, tú trátalos mal para que se ponga a la par, ¿no? ¿Qué dijo? Si te tratan mal, tú trátalos ¿cómo? Bien, porque es la única manera en la que nosotros vamos a poder vencer al mal, haciendo el bien. Jamás vamos a poder vencer al mal haciendo el mal. Tenemos que vencer al mal haciendo el bien. ¿Hasta aquí me van siguiendo todos? El mismo Pedro, 1 Pedro capítulo 2, digo cada cual, versículo 3, digo, cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué creen que es esto, hermanos? Buenas obras, pero nos está desglosando cómo hacerlas. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Se dan cuenta otra vez cómo nos lleva? Nos está dando una lista, como nosotros estamos así como de, no entiendo. Dice el Dios, ok, se los voy a desglosar poco a poquito, hasta incluso con los dones, ¿no? Seguid lo bueno. Dice el 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos,
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Imagínense, hermanos, qué lista de requerimientos tan impactante. Les voy a hacer un reto. Agarren esta cita de la Biblia y desglósanlo y hagan un checklist. O sea, una de esas listas que tiene un cuadrito para que le pongan una palomita. Y antes de irnos a dormir tenemos que cumplir todos, antes de irnos a dormir, todos estos. ¿Y eso qué creen que va a empezar a hacer en nosotros? Nos va a impulsar a estar haciendo buenas obras. Al principio lo vamos a hacer como, digamos, como algo un poco forzado, como entrenamiento, pero poco a poquito va a empezar a salir naturalmente. Y aquí en el versículo 9 y en el versículo 10 dice una palabra muy poderosa. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Dice en el 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Entonces es buenas obras, voluntad de Dios, igual a amor. Estas tres cosas significan lo mismo. Cuando nosotros vivimos en el amor de Dios, ¿en qué creen que estamos? En sus buenas obras. Y si estamos en sus buenas obras, entonces estamos en su voluntad. Si nosotros amamos como Él ama, entonces estamos en su voluntad. ¿Ven qué padre cómo Dios encaja todas las cosas? El Salmo 15 y el 25 son casi idénticos. Dice el Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Pues no, nada, porque no puedes hacer para morar en mi monte santo, ya estás condenado al infierno y solo yo te puedo salvar. ¿Eso dice? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo para que nosotros realmente permanezcamos en Él, realmente podamos dar a conocer esas cosas de las cuales Él nos sacó de las tinieblas a su luz, tenemos que andar en sus buenas obras? No andamos como fariseos haciendo buenas obras nada más por hacer buenas obras. Andamos pegados a Dios. Proverbios 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. El 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, para conocer razones prudentes. Entonces se dan cuenta, hermanos, cómo por toda la Biblia, ahora también reto número 2, que ahora busquemos en la Biblia todas las instrucciones de cómo Dios nos pide que andemos en buenas obras. Todas las instrucciones, y van a ver que está inundada la Biblia de instrucciones de cómo hacer buenas obras. Si Dios quisiera que nada más fuera así, nos habría puesto 2 buenas obras y la Biblia se habría recortado un 80%. Pero como sabe que somos bien tercos, a lo largo de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos marca cómo hacer buenas obras, nos los va desglosando. Para muestra es todo Proverbios, dice, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones sabias y prudentes. Y al principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Primera de Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Acuérdense, hermanos, que si nosotros queremos estar en la voluntad de Dios, tenemos que estar en amor, tenemos que estar en buenas obras. Entonces, si tú quieres estar en buenas obras, en amor, tienes que ser sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser.
¿Se dan cuenta otra vez cómo nos está dando una lista muy específica de cosas que tenemos que hacer? Hermanos, no podemos decirle al Señor, ¿sabes qué, Dios? Es que no sé cuáles son tus buenas obras. Tu gracia ya me redimió y entonces como tú ya me escogiste desde antes de la fundación del mundo, entonces ya no importa si yo peco, ya me rescataste. No, tenemos que, vean, o sea, no hay pretexto para no seguir la voluntad de Dios. Nos está dando un paso tras otro paso, tras otro paso. Y lo malo para nosotros es que es tan claro el Señor. Está hasta en nuestro idioma. Acuérdense, hermanos, nosotros no hacemos cosas buenas para acercarnos a Dios. Eso está equivocadísimo. Todas las religiones eso te dicen: haz buenas obras para acercarte a Dios. Nosotros, como su pueblo, como real sacerdocio, ¿qué creen que hacemos? Hacemos cosas buenas, andamos en amor, hacemos su voluntad de Él, porque estamos cerca a Él. Nosotros no hacemos buenas obras para acercarnos a Dios. Nosotros hacemos buenas obras porque estamos en Él. ¿Sí queda claro? Nosotros no hacemos buenas obras para acercarnos a Dios. Nosotros hacemos buenas obras porque permanecemos en Él. Entonces podemos ver que el amor de Dios es andar en su voluntad, es andar en su amor, es andar, si estamos en su voluntad, entonces estamos cumpliendo toda justicia. Y estamos cumpliendo toda justicia y estamos en Él, estamos dando buenos frutos. Juan 15, el Evangelio de Juan 15, versículo 5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Número 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. ¿Se dan cuenta? Terminando el versículo 5 dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Este lleva mi amor, este lleva buenas obras, este lleva mi justicia, este está en mi voluntad. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Qué le dijo al Señor a Juan el Bautista cuando se fue a bautizar? Le dijo Juan el Bautista: no, Señor, yo tengo que ser bautizado por ti. ¿Y qué le dijo el Señor? Es necesario que cumplamos toda justicia. El Señor no necesitaba hacer obras porque Él era perfecto. ¿Pero por qué vino a hacer estos requisitos claros? Para mostrarnos que nosotros, para vivir en Él, tenemos que mostrar que somos de Él. Para nosotros jugar en un equipo, ¿qué se necesita? La playera del equipo. Eso es lo mismo que nos dice el Señor. Que nos pongamos su playera, que vivamos como Él vivió. Colosenses 2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y ese fue el 5. Primero leímos el 2, después el 5. Y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Número 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea, no nada más es cuestión de recibir al Señor Jesucristo y ya soy salvo y ya Dios infiernito, el cielito y ya, vámonos, ¿no? No, hermanos, el cielo lo tenemos que vivir desde ahorita, desde la tierra. Por eso nos pidió que nos arrepintiéramos, porque el reino de los cielos se había acercado. Por eso, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anda en Él, haz su voluntad, cumple sus mandamientos, anda en buenas obras. Número 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando ¿en qué? En acciones de gracias. Otra vez, no solo dice, ok, trata de ser buena onda, no tomes mucho, no digas muchas groserías, puedes tener por acá tu movida. No. Dijo, abundando en acciones de gracias. Que la mayoría de nosotros sean acciones que demuestren al Señor Todopoderoso en nuestra vida. Así, hermanos, que cada palabra que hablemos, cada expresión que tengamos,
que entremos a un lugar, la gente diga, puedo sentir a Dios en ti. Eso es lo que quiere decir aquí, abundando en acciones de gracias. 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, hermanos, si nosotros hacemos todas las buenas obras del mundo, pero nos falta la voluntad de Dios, nos falta la relación con Dios, ¿qué pasa? No sirven absolutamente de nada. Por eso es bien peligroso que solo nos mantengamos por buenas obras, por cuidar el sábado por cuidar el sábado. Tenemos que vivir el sábado todos los días, honrar a Dios con nuestro tiempo, honrar a Dios con nuestras palabras. Si nosotros no tenemos amor, o sea, si no estamos en su voluntad, o sea, si no estamos en sus frutos, si no tenemos ese tipo de amor, todas las cosas que hagamos buenas son basura. Dice, todas tus justicias, todo lo bueno que tú hagas para mí son como trapos de inmundicia. No sirve de nada, no sirve de nada. Acuérdense, nosotros no hacemos buenas obras para tratar de hacer una compensación religiosa por nuestro pecado y para acercarnos a Dios. Nosotros hacemos buenas obras porque tenemos al creador de las buenas obras, al dador de los buenos regalos dentro de nosotros. Las obras no son importantes en sí mismas. Para derrotar al diablo hay que hacer la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad. Si nosotros hacemos nuestra propia voluntad para derrotar al diablo, ¿qué creen que estamos haciendo? Echándole gasolina al fuego. Imagínense que está un incendio, ¿no? Y Dios te dice, mira, aquí tienes agua, aquí tienes un extinguidor. No, Señor, espérate, yo aquí tengo gasolina. ¡Pum! Llegamos y le echamos mugre, explosión que va a haber ahí, ¿no? Si Dios no es la base de las buenas obras, hermanos, si el Señor Jesucristo, su voluntad, el amor por los demás, no es la base de las buenas obras, no sirven de nada. Son hasta abominables para el Señor. Son asquerosas para el Señor. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Santiago 2 y 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces vean que va de la mano. Para que nuestra fe funcione, o sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero para que nuestra fe funcione, ¿qué tiene que haber? Obras. Tenemos que vivir con el estándar del más alto, del sublime, del altísimo. Así también, si tu fe no tiene obras, es muerta en sí misma. Sí, Señor, yo creo que me vas a suplir. Yo creo que me vas a suplir todo lo que necesito. Por eso voy a pedir el préstamo, porque tú me vas a suplir para pagar el préstamo. ¿Eso es tener fe? ¿Se dan cuenta? Ese no es el tipo de obras que el Señor quiere. El Señor es que confiemos en Él para que Él nos provea. El Señor quiere que confiemos en Él para que no tengamos amargura. Ahorita vamos a ver por qué. Muchas personas creíamos que pues las obras no tienen realmente nada que ver, ¿no? Porque pues sabemos que la salvación, todo no es por obras. Es correcto, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Yo puedo agarrar y hacer un berrinche y sentarme y apretar bien duro y abrir los ojos y no por eso voy a estar salvo. Pero sí son importantes para nuestro vivir cristiano, para demostrar que somos hijos de Dios. Dice Romanos 2:6, si las obras no fueran buenas, entonces, ¿por qué se nos va a juzgar por ellas? Dice Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Imagínense qué escena es eso, hermanos, qué escena. Está el Todopoderoso, el Magnífico, el Grandísimo, el Perfecto, Todopoderoso Dios en su trono.
y vi a los muertos grandes y pequeños. Imagínense cómo estaba Juan, ¿no? Así de, ¿qué está pasando aquí? De pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Según sus obras. Entonces se dan cuenta, hermanos, si vamos a ser juzgados hasta por la motivación de nuestro corazón, ¿no creen que deberíamos empezar todavía a cuidar nuestras obras para que sigan dando gloria a Dios cada vez más? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo reconocemos a un hombre o a una mujer de Dios? ¿Solo porque traen una etiqueta? Hombre de Dios, mujer de Dios. Por el poder con el que viven, por su vida, por cómo se desempeñan en la vida cotidiana, por cómo tratan a los demás, por cómo tienen su relación con Dios, por sus obras es que los conocemos. La diferencia: Pablo, Mateo, Abraham, Josué, Elías, Moisés. ¿Cuál fue su diferencia de ellos con todas las demás personas en la Biblia? Sus obras. Que creyeron a Dios, y no solo sí te creo Dios, lo llevaron a cabo. A Abraham se le pidió que sacrificara a su hijo, ¿y qué fue? Fue y lo hizo. A Moisés, teniendo millones de personas atrás, el mar rojo enfrente, y al faraón, al ejército más poderoso de ese tiempo atrás, y viene Dios y le pide que abra el mar, por favor. Pero le creyó a Dios, ¿y qué pasó? Y se abrió el mar. A un niñito de 17 años le pidieron que fuera a matar al mejor soldado de su época, del mundo. Yo creo que le sacaba 100 y tantos kilos de ventaja a él. Sería imposible ganar. Pero confió en Dios y fue y lo hizo. Nuestras obras, hermanos, nuestras obras es lo que nos diferencia de la gente que no tiene buena relación con Dios. Y acuérdense, no es porque tan buenos seamos, sino por cuánto dejamos al Señor brillar dentro de nosotros. Otras personas que son artistas no me dejarán mentir, pero mientras más tiempo le dedicas a un trabajo, a un proyecto, mejor se ve la mano del artista en él. ¿Cuántos de ustedes vivirían en una casa que el arquitecto hizo en 10 minutos? ¿A cuántos les gustaría llegar a México en 10 minutos? Bueno, a mí sí, pero yo creo que sería muy peligroso, ¿no? Mientras más tiempo le dediquemos a una obra, más tiempo, más se va a notar la mano del autor, del artista, en esa obra. Mientras más nosotros nos dejemos caer en los brazos de Dios, mientras más nosotros muramos a nosotros, quitemos nuestro intelecto, ¿a quién creen que van a ver en nosotros? ¿A nuestro artista, a nuestro autor, a nuestro diseñador? A nuestro diseñador. ¿Se pueden dar cuenta el privilegio que tenemos? En vez de que nos vean a nosotros finitos, con imperfecciones, Dios dice: te lo cambalacho, quiero cambiar tu reputación por la mía. ¿Cómo ves? Solo haz mi lista de quehaceres, de obras que yo te pongo. Es lo único que nos pide el Señor. También, hermanos, tenemos que tener muy en cuenta y tener mucho cuidado, porque las buenas obras pueden ser usadas para cosas malas. El orgullo es una de las cosas más tremendas, y nosotros podemos hacer buenas obras no para hacer la voluntad de Dios, sino ¿para qué? Para ensalzar nuestro ego. Por eso es que esas obras tienen que ser basadas ¿en quién? En Dios y en su voluntad. En Dios y en su voluntad. Dice: si das, que tu mano izquierda o tu mano derecha no sepa lo que hizo la otra, o viceversa. ¿Se dan cuenta cómo Dios hasta tiene cuidado? Si vas a hacer buenas obras, dice: no llegues y empieza a blofear, no te pongas en la esquina y ponte a orar. Oh, mira, Señor, yo no soy así. Él contó una parábola, ¿no? Donde llegó alguien y empezó a orar, y gracias a Dios yo no soy como este publicano, ¿no? Y el otro dándose golpes de pecho: perdóname, Señor, y todo. Y el otro llegó a su casa perdonado. Para que vean que las buenas obras en sí, hermanos, y esto no importa si soy redundante o me paso de enfático, porque no es nada más importante hacer buenas obras por hacer buenas obras. Es el resultado de que nosotros estemos bien pegados a la vid, que estemos bien pegados al Señor. Voy a ponerles una analogía, que las buenas obras es como oro.
¿no? Pues el oro es preciado y todo. Pero el oro también es muy, ¿qué? Muy pesado. Entonces, si yo quiero llevar oro con mis propias manos a mis repisas, ¿qué va a pasar? Mis repisas no van a poder sostener tanto oro. Y además yo no voy a poder llevar todo el oro que yo quisiera. Pero por otro lado tenemos a un Señor perfectísimo que nos ama mucho y dice, ok, mira, yo te doy esta maquinaria para que tú lleves este oro a mi bodega, a mi almacén, y ahí va a estar bien cuidado, bien protegido y todo. Entonces, después vamos a llegar y va a revisar, oye, espérate, mi bodega está vacía, tiene nada más 3 monedas de oro. Nos va a decir, pero tenías esta maquinaria, ¿por qué no la usaste? Ah, porque pues es que yo quería usar mis manos. Dios nos está dando de su gracia para que podamos hacer las buenas obras. Y entonces esas obras van a ser sin fin, no van a depender de nuestro estado de ánimo, van a depender de cómo está Él. Vamos a tener su amor genuino, que vamos a poder amar a las personas aunque aunque nuestra carne no quiera, vamos a poder hacerlo. Entonces es bien importante que veamos eso como las obras, porque el Señor nos va a juzgar y va a decir, tú tenías todo para hacer esto y solo hiciste 2 o 3 buenas obras para que tu nombre fuera glorificado. Dice Mateo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Qué creen que son sus bienes, hermanos? Su gracia, su amor para que nosotros lo demos a las demás personas, sus buenas obras, su justicia. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Después de mucho tiempo, el 19, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Versículo 26. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Imagínense, nos está dando el Señor tantas armas, nos está dando, no depende de nosotros que salga algo bueno, por eso Él nos lo está dando a nosotros para que lo hagamos prosperar. Pero no lo hizo, lo enterró. ¿Se dan cuenta? Lo enterró, en vez de hacerlo multiplicar, lo enterró. Siervo malo y negligente, ¿sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí? ¿Y me entregas nada más esto? No, que quede claro, él no perdió ni una sola monedita de eso que le dieron, Le regresó solo lo que el Señor le había dado. Para que vean que Dios no espera que solo le regresemos lo que Él nos dio, que lo multipliquemos, que lo hagamos más grande. El 29 dice, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Por eso es que toda nuestra vida tiene que ser basada en el amor, en la voluntad de Dios, en sus mandamientos, en llevarlos a cabo. Si nosotros hacemos sus mandamientos, automáticamente así estamos haciendo buenas obras. ¿Se acuerdan otra forma en ver el amor de Dios, las buenas obras, la voluntad de Dios? ¿Cómo se llama? Sus frutos, ¿no? Dice Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Me encanta la pastorcita cuando predica de Deuteronomio. Dice, tienes la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas, para que tengas vida. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cuánto fruto damos, hermanos, al día? ¿Cuánto fruto damos al año? ¿Estamos mejor que como estábamos la semana pasada? ¿Estamos peor? ¿Qué fruto damos? Acuérdense, Dios nos está usando a nosotros no porque nos necesite, sino porque quiere mostrar su poder a través de gente inútil. Dice, usó lo menospreciado para hacerse mostrar, para hacer que todo lo fuerte, lo inteligente sea avergonzado. Entonces nos va a usar a nosotros, y si somos un árbol que no da buen fruto, ¿qué va a pasar? Diría el chinito, ¿copelan
o cuellos. Acuérdense, hermanos, mientras más tiempo un artista le dedique a su obra, mientras más tiempo nosotros nos dejemos ser arreglados por nuestro alfarero, por nuestro redentor, por nuestro perfeccionador, vamos a mostrar más a Él en nosotros. Mientras más tiempo nos dejemos que Él nos pode, mientras más tiempo nos dejemos que Él nos dé nuestro abono, nuestra agüita y todo, más fruto vamos a dar. Ustedes pueden ver en todos los árboles frutales que al que no le da bien el sol, no da buen fruto. No da el fruto igual que los demás. Y pues no nada más es como de, ay, ¿sabes qué? Qué padre. Vamos a hacer el bien y pues ya. Déjenme advertirles, hermanos, que por hacer el bien también se sufre. Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. ¿Pero por qué nos van a perseguir? Por mi causa. ¿Cuál es su causa de Dios? Hacer su voluntad. ¿Por qué mataban a los cristianos de la primera iglesia, la iglesia primitiva? Por hacer las obras de Jesucristo. ¿Por qué matan a los cristianos ahí en Chamula? Por tener frutos de Cristo. No simplemente porque, ay, ¿sabes qué? Tienes un lunar y te vamos a quemar la decisión y vámonos. No, por hacer la voluntad de Dios, por hacer sus obras. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Al mismo Señor Jesucristo, ¿por qué lo mataron? No lo mataron los romanos. Lo mataron porque lo estaban en día de reposo los judíos. Imagínense, eso es hacer buenas obras. Estamos guardando el día de reposo. Pero entonces que lo maten los romanos. Salmo 15:4. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Aunque sea algo que nos va a afectar a nosotros, pero es lo correcto. Hasta como confesar, ¿no? A veces la confesión no nos va a traer beneficios, pero es el resultado de que hicimos algo incorrecto. Entonces tomamos la responsabilidad y ¿qué pasa? Lo hacemos, lo decimos porque aunque sea en daño nuestro, no por eso cambiamos. Primera de Pedro 2:20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿A quién le gustaría que Dios diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré? O que le llegue el diablo, ¿no? Llegue delante de Dios y le diga, has considerado a mi siervo que no hay otro como él, porque sufre por hacer lo correcto. Esto le agrada al Señor. Es aprobado delante de Dios. Primera de Pedro 3, versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿se dan cuenta? Bien y justicia los pone como pares. Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, teniendo buena conciencia. ¿Por qué? ¿De cómo creen que viene la buena conciencia? De aplicar los mandamientos de Dios, de andar en sus caminos. Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Otra vez se dan cuenta que dice, ¿buena qué? Buena conducta. Para que vean que, como decimos coloquialmente, Dios no se anda por las ramas. Él quiere que dejemos brillar nuestra luz. Si la voluntad de Dios así lo quiere, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien que haciendo el mal. ¿A poco no? Segunda de Corintios 1:4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros
con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, ¿se dan cuenta? Al consolar a otros, ¿qué creen que estamos haciendo? Buenas obras. Entonces, hermanos, otra vez, no me importa si soy redundante, las buenas obras por sí mismas, Dios las toma hasta como iniquidad, lo aborrece, ¿no? Pero nosotros tenemos que vivir en buenas obras y estamos pegados a Él, no hay de otra. Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Por qué se llevaron a Pedro y a los discípulos? ¿Se acuerdan que tiempo antes Pedro estaba negando al Señor Jesucristo para que no le fueran a hacer algo? Y ahorita hasta salió feliz de que se lo habían guameado, de que se lo habían flagelado, porque dijo, me golpearon por representar a mi Creador, por representar al amor de mi vida. ¿Se dan cuenta qué privilegio tenemos, hermanos? Que si sufrimos por hacer lo correcto, entonces la verdad es muy lamentable que hay gente que prefiere ciertos placeres del mundo conteniendo las riquezas de Dios, el manjar de Dios, y que prefiere regresarse a los algarrobos de los puercos, teniendo las primicias de Dios. Pero nosotros, hermanos, no caigamos con esos que estando tan cerca del Evangelio, como Judas, que teniendo tan cerca, escogió la muerte en vez de escoger la vida. Muchos otros de los discípulos casi la riegan igual, pero se compusieron en el camino. Nosotros, hermanos, hay que seguir así. ¿Qué dice Mateo 5:16? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El cristianismo se terminó haciendo y obviamente ya después ahí hubo chanchullo y lo hicieron catolicismo y obligaron a que todos se convirtieran. Pero la gente, cuando era quemada en la hoguera, decía, quemamos a uno y por cada uno que quemamos se convierte en 50. Dejaban brillar su luz literalmente. Y para terminar, hermanos, las buenas obras, llevar fruto, significa vivir con poder. No ser pusilánimes, vivimos como hijos del dueño del universo. Si nosotros queremos vivir con nuestro poder, vamos a caer muy cortos. Vivir con nuestro propio poder, imagínense, unas fuercitas con el que creó las estrellas, la luz, con solo hablar. Es imposible. Sin su gracia, sin la gracia de Dios, hermanos, es imposible que nosotros hagamos buenas obras. ¿Se acuerdan del oro? Si nosotros tratamos de transportar oro con nuestras propias manos, vamos a llevar nada más tres lingotitos o 2 bolsas de monedas y ya. El Señor quiere que llenemos arcas y arcas y arcas. Segunda de Corintios 6:1. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. La gracia de Dios está allá afuera para todos, pero nosotros la podemos rechazar. Por eso Pablo los estaba advirtiendo. Os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Imagínense que yo les doy 10,000 pesos y ustedes los usan en vano. ¿Qué significa? Que los usan para cosas que no importan o que los desperdician. Simplemente no le dan ni siquiera un uso. Que no recibáis en vano la gracia. Tenemos el poder, el dunamis que creó el universo, que levantó a Dios de los muertos, y que lo usemos en vano, que no lo usemos. Hebreos 12:15. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impide y por ello muchos sean contaminados. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros hacemos obras malas, contaminamos gente. Cuando vivimos bajo la gracia, ayudamos gente. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Es que la gracia de Dios es tan fuerte que me obliga a hacer lo bueno. Claro que no. Nosotros tenemos que dejar que el Señor obre dentro de nosotros. Dice, Él toca la puerta, no dice, viene y tira la puerta, ¿verdad? Y se mete a la fuerza y me obliga a cenar algo que yo no quería con Él, no. Dice, toca la puerta, abre y viene y cena con nosotros. Entonces nosotros no tenemos que rechazar la gracia del Señor. Y ya que tenemos la gracia, entonces vivimos con éxito. Para que vean realmente el poder con el que Dios quiere que ustedes vivan. Yo no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos,
porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Aquí estaba el pueblo sin tener un sucesor de Moisés. Dice Deuteronomio 18:18. Un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo les mande. Estas buenas obras es darle vida a otras personas que están cerca de nosotros. Es hacer que se acerquen al Señor, no solo que agarremos y, ay, mira, me trató bien y me dio cosas. Buenas obras es que las personas que están cerca de nosotros se terminen acercando al Señor. Imagínense, hermanos, que de esta iglesia todos seamos un profeta que levantaré y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo les mande. Entonces hay que seguir permaneciendo en Él, seguir permaneciendo en Él. Y Juan 14 dice, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y el versículo 15 dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te pedimos que nuestra vida no sea solo cristiana de nombre, solo sea cristiana por encima. Señor, que así como los primeros cristianos sufrían, simplemente caminar a la calle era peligro de muerte para ellos por seguirte a ti. Nosotros que ahorita tenemos tanta comodidad, tantas oportunidades para aprender de tu palabra, para memorizarla, para compartir a personas sin que nos maten, Señor, déjanos ser una lumbrera, no ser una lamparita que nada más alumbre aquí cerquita. Déjanos ser una luz, una lumbrera que alumbra a tantas personas que te volteen a ver a ti, Señor, no nosotros, que puedan ellos acercarse a ti, que nosotros podamos ser ese instrumento por el cual tú los salvas y no ese instrumento por el cual se alejan de ti, Señor. Malditos seamos si nosotros por nuestro testimonio alejamos a pequeños, si alejamos a otros hermanos por nuestro testimonio, Padre. Danos de tu gracia y por favor, Señor, ayúdanos a que nosotros no rechacemos de tu gracia y que podamos vivir con obras hasta el día que tú nos llames a tu presencia. Que sigamos y sigamos a la estatura del varón perfecto que eres. Te damos muchas gracias, Padre. Amén.